Como bien sabes, hoy comparecía Pedro Sánchez en el Congreso para un totum revolutum, hablar de muchas cosas. Habló del apagón, no habló tanto del tema de los trenes, habló sobre todo del apagón y habló del tema de defensa, porque las dos cosas podían ir perfectamente hiladas, en el sentido de que, bueno, hasta qué punto el apagón podría ser motivo como para que el gobierno y el Estado español invierta dinero en protegerse de ataques que pueden provocar como efectos precisamente un apagón. Y en eso quiero centrar este vídeo porque todo el mundo ha puesto su atención en el aspecto del apagón y todos los argumentos que ha dado y no excluyo hacer un vídeo específico en ello. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el tiempo que dedicó a desplegar cómo va a distribuir el presupuesto de defensa que tiene que ascender al 2% del Producto Interior Bruto según compromiso adquirido con Estados Unidos, dentro de la OTAN, mejor dicho. Y en ese despliegue que ha hecho, hay que leer siempre a Pedro Sánchez entre línea. Y resulta cuanto menos curioso que la mayor partida presupuestaria Pedro Sánchez la vaya a destinar a complacer precisamente a los recursos humanos del ejército español, que no dudo, de las Fuerzas Armadas españolas, mejor dicho. Las Fuerzas Armadas son todos, ¿no? Es el ejército, también la aviación y la marina, por supuesto. Y ojo con esto, estamos hablando de un 35% del presupuesto total, de ese 2%, destinado a incrementar el sueldo, mejorar las condiciones y la formación de las Fuerzas Armadas. Que no dudo que las Fuerzas Armadas no lo necesiten, pero hasta qué punto esto podría ser aprovechado por una mente perversa como la de Pedro Sánchez, o más bien Pedro Chávez, tal como aludió en su intervención Santiago Abascal, para iniciar una progresiva transición, tal como hizo precisamente Hugo Chávez, hacia la constitución de un ejército sanchista. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo está la mejora de las condiciones laborales a modo de compra de voluntades, ese mecanismo que todos conocemos, sino también que hay un incremento importante de efectivos, hasta 7.000 efectivos más, que ya nos contará de dónde los va a sacar. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a desplegar todas las partidas presupuestarias, por un lado, y por el otro lado hay otro aspecto con respecto a otra partida, que es la partida de ciberseguridad, que, en fin, ha hecho una alusión ahí que deberíamos de ver. Un plan que cualquiera podría comprarle, pero que al final del vídeo te demostraré que va a caer con un soplo, como un castillo de naipes, por muy bien arquitectado que esté, por una simple cuestión que hace que todo esto sea inviable y que no podemos permitir que ocurra. ¿Cuál es esa cuestión? Te la voy a desvelar al final del vídeo. Vamos con el vídeo. Así es, tenemos un plan perfecto, una venta que ha hecho hoy Pedro Sánchez, el presupuesto que cualquiera le compraría. Hasta yo escuchándolo decía, oye, que yo votaría que sí. La cuestión es que votaría que sí en la eventualidad de que me hiciera cualquiera esta oferta que no fuera un tipo como Pedro Sánchez, porque sabe que siempre hay gato encerrado. Y efectivamente hay un gato encerrado importante. Y te lo voy a desvelar en este vídeo al final y va a hacer que todo este tema, todo este plan presupuestario se caiga como un castillo de naipes. Muy bonito, pero encierra un engaño importante. Y el engaño está en cómo Pedro Sánchez, te voy a dar un adelanto, pretende financiarlo. Ojo, porque lo que ha dicho tiene que despertar todas las alertas. Fíjate, un 35% del presupuesto, estamos hablando de que ese incremento del 2% del Producto Interior Bruto lo va a repartir en 5 partidas presupuestarias. La primera, la mayor de todas, un 35% destinada a, tengo que leer aquí apuntes, sueldo, mejorar el sueldo de los militares, equipamiento, mejorar el equipamiento de los militares, mejor formación de los militares, formación sobre todo en ciberseguridad y telecomunicaciones, ¿vale? Y también el incremento de efectivos de las Fuerzas Armadas en un total de 7.000 efectivos más. 7.000 efectivos más que claramente incorporándoles hasta qué punto se podrían seleccionar de una forma que sean afines al sanchismo. Ojo, importante esto. Tenemos que mirar cómo cambió Hugo Chávez Venezuela con medidas similares. Segunda partida presupuestaria, un 31% destinado a ciberseguridad, mejora de satélites y redes. Redes de telecomunicaciones, es decir, un 35%
está destinado al control de las telecomunicaciones. Algo que hasta qué punto podría ir vinculado a la represión, a la inteligencia y a la contrainteligencia. Importante. Ciberseguridad, satélites, redes, espiar. ¿Espiar a quiénes? ¿A los de fuera o a los de dentro? 31%. Y ya vamos a un 66% del presupuesto, prácticamente 2/3. El otro tercio está partido en tres, partida presupuestaria. 9% en mejorar la fuerza de disuasión, mejorando y sustituyendo los medios que hay. La Guardia Civil no entraría aquí, pero bueno, podríamos hacer, por ejemplo, si fuera esto la Guardia Civil, mejorarían entonces, ¿no? El tema de las lanchas, ¿no? Pero la Guardia Civil no puede entrar en esto, porque es defensa, no es interior, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando decía que no es adquirir nuevos medios, mejor dicho, no es adquirir más medios, sino renovar los que hay. 9%, ¿vale? Un 17% en mejorar el sistema de emergencias. Emergencias, es decir, todos los recursos que se utilizan para situaciones como la DANA, como un apagón o como incluso una crisis sanitaria. Bien, un 17% centrado en mejorar los recursos para hacer frente a crisis y emergencia, adquisición de mejores helicópteros, mejores materiales, un nuevo buque, también hablado en ese sentido de prospección marítima, ¿no? 17%, ¿vale? Destinado a crisis y emergencia. Oye, dice, bueno, si no han hecho nada en la DANA, ahora tendrán más medio para seguir respondiendo de la manera deficitaria. Si no han desplegado todos los medios en la DANA, ahora mejorándolo un 17%, que nos dice que lo van a aprovechar mejor cuando haya la próxima emergencia, o lo van a mandar a cooperación internacional con terremotos en otros países. Y luego tenemos un inquietante 3%, que parece el 3% del procés, ¿vale? Un 3% que a mí suena a corrupción internacional. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que va destinado a mejorar las condiciones de los ejércitos, de las fuerzas de paz y de cooperación internacional, de todos los medios que se despliegan en cooperación internacional a través de la Unión Europea y la ONU. España es el segundo país que aporta más a los despliegues internacionales de la Unión Europea y el undécimo, no decimoavo, como dijo, ¿no? Un décimo, en la ONU, séptimo dentro de la OTAN, ¿vale? Es decir, que este 3% es un dinero que va a ir a destinarse a recursos de España en el seno de la Unión Europea y la ONU. Y a mí me hace pensar esto, me pone una pregunta. ¿Cómo se va a invertir? Mejorando las condiciones directas del personal destinado a esas misiones o dando ese dinero a la ONU y a la Unión Europea. ¿Cuánta corrupción puede haber ahí encerrada en esa partida destinada a relaciones de cooperación internacional? No sé, pienso, por ejemplo, en la invasión migratoria masiva, invasión migratoria realmente de inmigrantes irregulares, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ir acabando luego a barcos como Open Arms, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo muy claro, no ha explicado cómo funcionará ese dinero, si se dará directo o será entregado a la ONU y a la Unión Europea para que después lo reparta. No queda claro. Tampoco vamos a tocar un céntimo de euro en la inversión en diplomacia ni tampoco en cooperación al desarrollo. Y como ya dije públicamente ese pasado 22 de abril, el Gobierno se compromete a presentar un plan a la ciudadanía y también a sus señorías para el fortalecimiento del sistema multilateral dotado de acciones concretas y de hitos específicos. El ministro Álvarez ya está trabajando en ello desde hace unas semanas. En definitiva, señorías, este próximo mes de junio-julio, España va a albergar una de las principales conferencias multilaterales del Sistema de Naciones Unidas, que es la Financiación para el Desarrollo, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, y este Gobierno, sin duda alguna, está comprometido con unas Naciones Unidas fuertes, eficaces, representativas y, por tanto, legitimadas ante este cambio tan drástico del orden internacional que estamos viviendo. El mundo lo que necesita es eso, unas Naciones Unidas cohesionadas. El mundo necesita unos bancos de desarrollo potentes. Y el mundo necesita unos organismos de arbitraje internacional capaces, como puede ser, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que es la absoluta olvidada cuando estamos hablando de la guerra comercial iniciada por la administración estadounidense. Y España va a contribuir humildemente, conforme a su capacidad y recursos, a lograr estos objetivos.
Esto básicamente en la parte más globalista del discurso de Sánchez y que creo que tiene que ver precisamente con ese 3% que quiere dedicar a la cooperación internacional, ¿no? No sé, ahí es como yo lo interpreto. Pero a mí, de todo esto, lo que me ha llamado la atención es cómo pretende financiarlo. Porque hasta este punto uno diría, oye, 35% destinado a la mejora de los sueldos de los militares, sí, lo compro. Independientemente de que luego podría comprar voluntades con ese dinero dentro de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Pero aún así, yo creo que todos los militares españoles, a partir de ahora, votarían a Pedro Sánchez por una mejora salarial. ¿Hasta qué punto estamos creando un voto, ¿no?, de cambio, ¿no? Un voto, un intercambio, una compra de voluntades, ¿no? 35% ciberseguridad, bueno, ¿hasta qué punto podría utilizarla contra los propios españoles? Es un riesgo. Pero 17% emergencia, vale, se puede comprar. En fin, hasta aquí, con las dudas que te he mostrado, hasta incluso con alguna duda, uno diría, bueno, al final, gobierne quien gobierne, es imposible eliminar el riesgo de que se haga un mal uso, pero bueno, al menos aquí tendríamos un ejército mejor pagado. Vale. Pero el problema no está en cómo Pedro Sánchez ha repartido las distintas partidas presupuestarias, sino está en cómo pretende financiar todo esto. Porque aquí sí que, aunque no te guste escuchar a Pedro Sánchez, tienes que escucharle aquí porque es donde se le cae todo el castillo tan bonito de este programa que cualquiera podría comprarle. Fíjate qué es lo que decía Pedro Sánchez al respecto de la financiación y es donde debemos encender todas las alertas. Este plan se va a financiar con recursos que no va a implicar ni una merma. Insisto, no vamos a tocar un céntimo de euro de gasto social o también de política medioambiental. No vamos a cometer nuevas subidas de impuestos, ni tampoco incurrir en un mayor endeudamiento público. A ver, no va a haber mayor deuda, no va a haber incremento de impuestos, no va a haber desvío de partidas de estado de bienestar. ¿De dónde saca el dinero que va a multiplicar panes y peces Pedro Sánchez? Fíjate de dónde dice que va a sacar el dinero Pedro Sánchez. Escucha bien. El grueso de la financiación prevista para el año 2025 procederá ¿de dónde? Procederá de la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El ejemplo es el que acabo de explicar sobre las telecomunicaciones y la ciberseguridad. De los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía, afortunadamente, hemos creado un colchón de ahorro, por ejemplo, en el ámbito del pago de intereses de la deuda de 3.000 millones de euros, por poner otro ejemplo. Ahí está. Esta parte importantísima. Es decir, que el Estado tiene un ahorro, tiene unas partidas que conoce solo Pedro Sánchez, ¿no? Dispone de unas partidas que gracias al buen rendimiento económico es una partida extra, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué interesante. ¿De dónde viene? De esa mayor recaudación por el incremento de los precios, ¿no? Incremento de los precios significa una recaudación de IVA mayor, porque proporcionalmente también el IVA crece con el incremento de los precios, por tanto el Estado recauda más. ¿Estamos hablando de esto? Y del margen que nos dan ciertas partidas de un presupuesto prorrogado, como es el del año 2023, y que ya no tienen mucho sentido porque fueron definidas precisamente para responder a una crisis afortunadamente solventada como fue la de la COVID-19. Y luego dice que hay una serie de partidas del presupuesto de 2023 que estaban destinadas a seguir haciendo frente a la crisis sanitaria, que ya ha sido superada, y que podrían desviarse a esto. Pero claro, aquí es donde Pedro Sánchez se da con un tiro en el pie, porque dice, si tenemos los presupuestos prorrogados de 2023 con todas sus partidas definidas, y él ahora quiere cambiar las partidas y destinarla a otros recursos, y además dispone de un colchón económico que no estaba previsto en esos presupuestos y que por tanto no está todavía sujeto a fiscalización, y eso es importantísimo, porque es un dinero que se está recaudando de más, pero que no está contemplado en esos presupuestos de 2023, y por tanto es como una partida fantasma a nivel estatal a día de hoy, porque a día de hoy no tenemos los presupuestos adaptados a la realidad económica de España, no tenemos adaptado a la realidad de 2023. Entonces todo esto convierte en necesario, fundamental, que se aprueben unos nuevos presupuestos si quiere Pedro Sánchez realizar estos movimientos de partida y convertir en blanco, ¿no?, en dinero real, ¿no?, esas partidas presupuestarias fantasmas que han ido
ahorrando a lo largo de este tiempo y que parecen que salen de la nada. No sé si me explico, es decir, que Pedro Sánchez pretende modificar los presupuestos del 2023 en cantidad, en partida, y dispone incluso de un dinero que no está contemplado, y pretende gastarlo en ese 2% del Producto Interior Bruto destinado a defensa, sin pasar por la aprobación de esas nuevas partidas presupuestarias. Y en esa tarea, señorías, desde luego no va con mi carácter, ni con el carácter de los ministros y ministras de este Gobierno, ni por supuesto de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Sumar. Nosotros no vamos a eludir nuestras responsabilidades. Todo lo contrario. Les digo, y con esto termino, las asumimos con un alto grado de honor. Pero claro, ¿cómo vas a pretender tener transparencia si por el otro lado no presentas presupuestos generales del Estado? Y fíjate que la palabra transparencia Pedro Sánchez la nombró algo como 5 o 6 veces en un discurso que duró casi 2 horas. Casi 2 horas. Que el plan de rearme, seguridad y soberanía, que nosotros no cuestionamos, cumplir los compromisos con la OTAN, pero sí discutimos su actitud. Porque usted ha venido a decir aquí que apoyamos su informe, que es lo que llevó al Consejo de Ministros, un informe. Pues bien, que le apoye esta Cámara cuando no le apoyan sus ministros. Usted nos pide el apoyo y no le apoya a sus ministros. ¿Que le apoye cómo? Si no nos dejan votar. ¿Y qué plan exactamente? ¿Dónde está la memoria económica? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el contenido? ¿Dónde está el calendario? ¿De qué partidas va a detener los primeros 10.000 millones? ¿Cómo se va a hacer sostenible en el tiempo el 2% de PIB para la defensa? Y cuando pueda llegar al 2,5 o al 3%. Ningún presidente constitucional ha tenido ni tendrá jamás un comportamiento como el suyo. Entonces, ¿usted qué se ha creído que es? ¿Qué se ha creído que es? Pretende actuar como si fuese todopoderoso porque no tiene nada. No tiene un Consejo de Ministros entero que le respalde. No tiene el apoyo del Congreso que pueda autorizarlo. No tiene cuentas que le permitan pagarlo sin seguir asfixiando a los españoles sin impuestos. Y no tiene presupuestos. Casi hora y media de comparecencia, casi no, hora y media sobre el apagón y sobre el armamento, y no ha explicado ni por qué se fue la luz, ni cómo vamos a pagar los 10.400 millones de euros. Ha dicho que por segundo año consecutivo el presupuesto no lo va a presentar. Oiga, presumen ustedes de economía y ni tan siquiera son capaces de hacer un presupuesto al año. Y tampoco van a someter el plan de defensa a votación. Pues solo cabe decirles una cosa, no a usted, que es un caso perdido, al resto de los diputados. ¿De verdad que ustedes lo van a permitir? Este Parlamento no es un trámite, es la expresión de la voluntad popular. Usted está marginando al conjunto de los españoles y todos ustedes que apoyan al gobierno lo están consintiendo. Esto ya no va solo de un plan que no existe, ya no va solo de sostener un gobierno en confrontación interna y constante, va de respeto a la separación de poderes, va de que el gobierno responda ante los españoles. La consulta popular no se decide a discreción, señor Sánchez. Así que, o autorización del Parlamento o elecciones. Es decir, o democracia, señorías. Y hay otro elemento de ese discurso que quiero compartirte, que es cuando Pedro Sánchez dice que alude, creo que está aludiendo a Elon Musk. Fíjate. Reforzar nuestras capacidades en telecomunicaciones, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuevos satélites, comunicación satelital, para no depender de alguno, y no quiero mencionarlo. ¿Qué significa esto? Nuevos satélites y no depender de algunos. Estamos hablando de Elon Musk. Entonces, ¿a quién va a comprar esos satélites? ¿A China, acaso? Curiosa esta parte, y tú no me dirás que aquí, en fin, Pedro Sánchez está abriendo, levantando la veda, ¿no? Abriendo las puertas a una autonomía, porque además dice que toda esta inversión se quedará prácticamente en España o como mucho en Europa, es decir, que no quiere depender de Estados Unidos. Ya esta va a ser otra decisión ideológica de Pedro Sánchez, lo ha dicho. Por tanto, todo este dinero, básicamente Pedro Sánchez quiere que el gobierno lo mueva internamente en España, contribuyendo a un plan soberano de economía, donde crea redes clientelares con el ejército, incrementa los efectivos del ejército a nivel de red clientelar, crea redes clientelares a nivel de proveedores para las Fuerzas Armadas, destinando partidas de compra a empresas españolas, con mucho a empresas europeas, y además trata de desligarse de la inteligencia americana. Oye, tal vez si alguien quiere apostar por un plan soberanista,
hasta qué punto este es el mayor plan soberanista que ha pretendido crear un mandatario en España desde hace mucho tiempo. Y hasta qué punto ese soberanismo realmente, más que soberanismo, es sanchismo dentro de un plan globalista. Bueno, y esto es todo lo que tenemos con el discurso de Pedro Sánchez. Quería enseñarte esta parte. Me gustaría saber si tú crees que estamos ante un plan de conversión de las Fuerzas Armadas en una Fuerzas Armadas sanchista, ¿no? Al igual que en Venezuela tienen la FAN-B, ¿no? Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Vamos a ver si aquí vamos a tener la FAN-S, ¿no? Donde S no es de Spain, sino S es de sanchista. No sé, ¿tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.